Hola, hola, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes en esta linda tarde que nos están acompañando. Le doy la más cordial bienvenida a cada uno de los círculos de estudio que se están presentando ahorita en el chat, como también a cada una de las personas, tanto militantes como simpatizantes, que nos acompañan en esta linda tarde. Y por supuesto, en Viernes Santo. Tenemos de invitado especial al profesor Alejandro Méndez González, un invitado muy especial para cada uno de nosotros. Él es docente a nivel superior, profesor e investigador de tiempo completo. Tiene como estudios licenciado en Filosofía, Universidad Internacional de Ciudad de México. Estudio de Teología Sistemática. El día de hoy está con nosotros con el tema Pensar la religión, la dimensión política de la fe. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todos los que hacen el favor de seguirnos en esta transmisión. Y pues bueno, en primer lugar les quiero agradecer a Heriberto, a Lisbeth, a Esteban, a Juan Carlos Paisani, la gentil equivocación que tuvieron para invitarme, ¿no? Les agradezco mucho y lo que quiero es compartir con ustedes pues algunas ideas sobre algunas cosas que he trabajado, que he venido estudiando y reflexionando desde hace ya un buen tiempo. A final de cuentas, si tratara de hacer una analogía de lo que es esto, no es el viaje completo, esto simplemente sería como una guía de turistas. Es decir, todos los temas que voy a mencionar aquí son temas muy vastos, muy complejos, que requerirían quizá mucho más tiempo, mucha más profundización. Aquí simplemente daré unos hitos, ¿no? Unas simples indicaciones sobre este tema que es tan fascinante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Para nosotros todo un honor tenerlo aquí, Alejandro, y esperemos que sea la primera de varias. Por supuesto. Adelante, sin más preámbulo, le damos el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Lisbeth. Para la siguiente exposición, lo que me gustaría sería compartir una, una presentación que nos permita orientar o seguir más bien el camino o el trayecto que yo he pensado, ¿no? La plática es sobre pensar la religión, la dimensión política de la fe. Pero para poder entender esto, me parece que tenemos que irnos desde el principio. Y aquí, y este principio es más bien una labor de fundamentación. Por lo tanto, les pido mucho su paciencia, porque lo que voy a tratar de transmitir son unas categorías que nos permitan pensar la realidad. En este caso, la realidad de la religión, ¿sí? Entonces, esta sería la primera intención. Entonces, en este primer momento presentaré, según dice ahí el título de la diapositiva, el esquema general del quehacer humano. Entonces, comenzamos con el concepto. Una de las categorías fundamentales es mundo. Aquí vale la pena aclarar que cada una de esas categorías, repito, requerirá mucho tiempo para explicarse en toda su profundidad. En ese sentido, mundo no significa planeta Tierra. Mundo tiene que ver más bien con la cultura, es decir, con la forma humana en la que se interpreta, en la que se valora y de la manera en la que se trata a la realidad. Y por realidad me refiero a la naturaleza, a los otros, a todos los seres, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos siempre dentro de un mundo, es decir, dentro de unas determinaciones culturales. Es decir, con una serie de valores, con una serie de proyectos, con una serie de mediaciones, etcétera. Y esto tiene una conformación histórica. En este sentido, vale la pena decir que toda religión surge, se mantiene o desaparece siempre dentro de un mundo, es decir, dentro de un horizonte cultural. Ahora bien, este mundo es una realidad muy compleja, muy variada, y lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir en este mundo. Es ahí que está esta segunda categoría a la que podemos denominar campos prácticos, ¿sí? ¿Qué es un campo práctico? Un campo práctico es la manera en la que este mundo, repito, tan rico, tan complejo, nosotros lo dividimos, nosotros lo seccionamos. ¿Para qué? Para saber cómo comportarnos, para saber cómo conducirnos. Y cada campo práctico tiene su lenguaje, cada campo práctico tiene su historia, etc. Entonces, hay una diversidad de campos prácticos.
Por ejemplo, en este caso de la religión, podemos hablar de fechas religiosas, de personas religiosas, de objetos religiosos, de lugares religiosos. Bueno, todo esto a lo que nosotros le damos el adjetivo de religioso va a caber dentro de este campo, del campo religioso. Ahorita regresaré a lo religioso en particular, ahorita hablaré en general de lo que son estos campos prácticos. La manera en la que se concretan los campos son los sistemas. Es decir, los sistemas es un conjunto de instituciones que configuran un sistema. Para poner un ejemplo que espero que sea claro, vamos a pensar que para nosotros, por ejemplo, estar parado en un cuarto que tiene muchas mesabancos o butacas, con un pizarrón, y una persona está delante de un grupo de personas explicando algo, podemos decir que eso es dar una clase, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos vamos a una tribu africana, a una tribu por ahí de Kenia, y de repente una tribu de las más tradicionales, por llamarlo así, de las más alejadas de lo que es esta dinámica occidental, y vemos que la persona más vieja de la tribu se sienta alrededor de una fogata a cantar y a bailar para las generaciones más jóvenes de esa tribu, podemos decir que él también está en un campo, por ejemplo, educativo, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Es decir, los campos nos vinculan. Sin embargo, los sistemas son distintos. Es decir, el sistema educativo que nosotros tenemos es distinto, ni mejor, no necesariamente peor, que el sistema de esa tribu africana Zulu, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí es donde establecemos esta división. Digamos que entre todos los seres humanos compartimos quizá muchos campos, pero la manera en la que vivimos y desarrollamos estos campos va a ser distinta. Estos sistemas, decía yo, que estaban conformados por un conjunto de instituciones. Estas instituciones, cuando regularmente, coloquialmente decimos institución, principalmente pensamos en una organización, es decir, en un edificio con una determinada estructura administrativa, etc. Eso más bien sería, como lo acabo de decir, una organización. Una institución, si queremos aproximarnos a una definición muy, muy simple, quizá muy elemental, sería ese conjunto de actos que son tan importantes para una comunidad, que se repiten en el tiempo y en el espacio. Es decir, hay cosas que son muy, muy importantes. Por lo tanto, es necesario que para una comunidad se mantengan este tipo de acciones. Por ejemplo, en estas épocas de enfermedad, ya no solo hablando del COVID-19, sino hablando en general, si yo me siento mal, voy a ir con un médico. ¿Y a dónde puedo ir? Bueno, voy a ir a una clínica pública, a una clínica privada, a un hospital, etc. Pero resulta que me va a atender una persona. Esa persona tuvo que ser educada. Entonces ya no es solo yo a dónde voy, en dónde están los médicos, sino que quién educa a los médicos dentro de una comunidad. Ese médico me va a diagnosticar y me va a dar una receta para que yo vaya a una farmacia a comprar medicina. Bien, ¿quién fabrica esa medicina? ¿Quién nos prepara? Bueno, toda esta serie de elementos, es decir, yo que voy a un lugar donde están los médicos, un médico que estudió, que me receta algo, que tiene los instrumentos para diagnosticarme, este médico que me manda a una farmacia para comprar una medicina que un químico diseñó, que un clínico desarrolló. Bueno, todos estos son elementos institucionales. Todo esto es lo que conformaría, en este caso específico, un sistema de salud. Estos sistemas, a su vez, están conformados o configurados por una serie de funciones. En cada institución, cada uno de nosotros desempeñamos diferentes funciones. Y estas funciones, a final de cuentas, hacen comprensible lo que son los actos, ¿sí? Los actos que nosotros llevamos a cabo. Repito, de nuevo pongo esta precaución. Este esquema tan aparentemente simple que estoy presentando nos podría llevar mucho tiempo explicarlo y solamente voy a retomar aquello que nos sea esencial para comprender lo que trato de presentarles, por lo menos en sus tesis principales. Bien, decía yo entonces,
Vamos a hablar no de todos los campos, hay campos económicos, campos educativos, campos eróticos, campos deportivos, y uno de estos campos es precisamente el campo religioso. Nada más con esto podemos decir que toda religión, como lo dije en un principio, siempre surge, se mantiene, se perpetúa o desaparece en un mundo cultural determinado, ¿sí? Y asimismo, todo campo religioso tendrá una serie de concreciones. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que conforman al campo religioso? En primer lugar, es lo que en un momento más explicaré como la religiosidad. Si bien este término es polisémico, es decir, puede tener muchos significados, yo intentaré darle un significado muy preciso para los fines de esta exposición. Lo fundamental de este elemento de la religiosidad es que la base es el ser humano. La base de la religiosidad, la base del campo religioso es el ser humano. Quizá aquí puede haber muchas perspectivas que podrían incluso suscitar algún debate que espero zanjar según vaya avanzando la exposición. Pero no solo es la religiosidad, es decir, voy a denominarla como esta inclinación humana, sino que también tiene que ver con lo que sería un sistema religioso. Es decir, este sistema religioso correspondería aquí. Entonces, aquí yo estoy concretando, le estoy llamando sistema religioso a lo que serían ya las religiones concretas, las religiones específicas, ¿sí? Las más tradicionales, históricas, aún vigentes, como podría ser el judaísmo, el cristianismo, el islam, el budismo, el shintoísmo, el taoísmo, etcétera, como también las de los pueblos originarios, ¿sí? Las religiones animistas, etcétera, etcétera. Entonces, todas las religiones en el fondo son sistemas religiosos. Y como decía acá, como decía anteriormente, todo sistema está conformado por instituciones. Precisamente el conjunto de instituciones religiosas es lo que nosotros, son las que tienen lugar en las comunidades, ¿sí? Entonces, este es, repito, el marco categorial amplio, ¿sí?, que creo yo nos permite comprender el fenómeno religioso y que ya, según avancemos, lo vincularé con el tema que nos compete y que quizá en un primer momento puede sonar un tanto polémico, es decir, la religión y la política. Bueno, ya veremos eso según vayamos avanzando. ¿Cuáles son? Y decía yo estos elementos. Decía, partimos de la persona, del ser humano, pero del ser humano concreto, del ser humano que somos todos y cada uno de nosotros. Y resulta que todos y cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos topamos con ciertas realidades que nos llevan a preguntarnos y hacernos lo que se conocen como las preguntas fundamentales, ¿sí? Hay un filósofo alemán llamado Karl Jaspers que habla de estas situaciones vitales como las situaciones límite. Es decir, estas situaciones que nos enfrentan con la realidad que nos configura a nosotros como seres humanos. Son esas realidades como la muerte de un ser querido, como esos momentos en los que uno tiene que tomar decisiones aún con todas las dudas e incertidumbres que lo envuelvan, etc. Es ahí cuando uno se llega a preguntar lo que le llamamos crisis existenciales, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? En fin, son esa serie de preguntas fundamentales. Esa serie de preguntas, repito, es a lo que yo le llamo religiosidad. Bueno, no nada más yo, estoy hablando aquí de también un conjunto de autores, ¿sí? Es a lo que se le llama la religiosidad, es decir, esta inclinación, esta tendencia a buscar, a preguntarse sobre aquello que le podría dar un sentido a la vida. Y en un momento más volveré a esto, para explicarlo con mucha mayor claridad. Sobre todo para zanjar a veces algunas polémicas que se han dado incluso a lo largo de la historia. Decía yo, nosotros vivimos en un mundo, ¿sí? Y en este mundo nosotros llegamos, nacemos, vivimos, y nos damos cuenta que hay algo que se llama ciencia. Las diferentes ciencias, las diferentes ramas de la ciencia. Y resulta que esta ciencia
nos ayuda y nos da una serie de conocimientos que nos permiten vivir. Nosotros, por ejemplo, tenemos una necesidad, la necesidad de hidratarnos, de beber agua, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿todos los líquidos que hay en el mundo en el que yo convivo cotidianamente, son potables? ¿Son sanos para la vida humana? Pues no, resulta que no. ¿Quién me va a decir de qué manera, en qué medida, con qué cantidad y con qué frecuencia estos líquidos pueden o no ser sanos para la vida humana? Pues la ciencia, ¿sí? Yo necesito construir un edificio para poder vivir en él. Bueno, pues necesito de la ciencia y de sus aplicaciones ya a nivel de ingeniería para construir una casa y que no se nos vaya a caer el techo encima. Y aquí, repito, esto queda muy claro. La ciencia está, los límites de la ciencia son los límites del mundo, ¿sí? Sin embargo, las preguntas que uno se hace exceden y van muchísimo más allá de los límites de la ciencia, ¿sí? Estoy hablando, y para no darle un nombre, para no verme tendencioso al darle una nomenclatura específica con alguna divinidad o con alguna apelación hacia lo divino, le voy a denominar misterio, ¿sí? Si yo le pregunto a una persona, pues, ¿de dónde vienes?, me contestará, con mucha razón, pues vengo de mi papá y de mi mamá, ¿sí? Pero si nos hacemos preguntas más a fondo como, ¿dónde estaba antes de nacer? La pregunta es, ¿estaba antes de nacer o no? ¿Dónde estaré después de morir? ¿Con la muerte termina todo, sí o no? ¿Hay algo más allá? Son, repito, esta serie de preguntas las que van más allá de los límites de la ciencia. La ciencia, en este caso, todas las respuestas que da, trata de justificarlas, de fundamentarlas. En el caso de este campo que he denominado misterio, que es propio de lo religioso, digo, le puse ahí misterio como podría haber puesto Nirvana, como podría haber puesto Alá, Yahvé, Jehová, Dios Padre, etcétera, para respetar la diversidad de religiones. Los planteamientos que se hacen de la religión, en ese sentido, a diferencia de la ciencia, no se pueden demostrar. Simplemente se pueden mostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser de principio, porque al ser lo que está más allá de lo empírico, solo caben unos planteamientos. Ahí es donde entonces está precisamente esto que nosotros llamamos la religión. Es decir, la religión comprende, o lo principal de sus contenidos, tienen que ver con el mundo, pero van más allá de esto, mundo empírico, por llamarlo así. Podemos decir también que lo propio del campo religioso es el sentido, más concretamente el sentido de la vida, ¿sí? Y por el sentido de la vida me refiero a la dirección, me refiero a la importancia. ¿Qué sentido tiene vivir? No es lo mismo pensar o creer que yo soy el azar de la naturaleza a pensar o creer que soy una emanación nirvana, un hijo de Alá, un hijo de Yahvé, una configuración cósmica, por ejemplo, en las religiones griegas, que dan origen a mi persona. Entonces, lo propio del campo religioso es el sentido de la vida. Ahora bien, dentro de este sentido de la vida, o para hablar de lo que es lo propio del sentido de la vida, hablamos, o lo propio sería también el campo de lo simbólico. Es decir, hay algunas religiones, específicamente las proféticas, que creen, y lo estoy diciendo intentando ser lo más preciso con el lenguaje, que este misterio se manifiesta en este mundo, en el mundo cultural, ¿sí? Hay otras religiones que son de carácter sapiencial o místico, como el budismo o el hinduismo o el shintoísmo, en donde se piensa que el desarrollo de ciertas capacidades de la persona puede ir más allá, trascender, ¿sí? Trascender, ir del campo del mundo hacia el terreno de lo que es propiamente el misterio, ¿sí? Y aquí, repito, las reflexiones se podrían dar al por mayor sobre ese debate que puede haber entre la fe y la ciencia. Y dices, pues no, contrariamente a lo que durante mucho tiempo se discutió, no hay una contradicción en el estricto sentido del término.
Simplemente que, por ejemplo, si hablamos en la Edad Media Europea, había una confusión en el sentido de que lo que eran unas respuestas religiosas se daban como respuestas científicas. Lo que era una respuesta para darle sentido a la vida, a la creación, al mundo, al vivir, al morir, al sufrir, de repente se tomaron como respuestas científicas. Y por supuesto que esto no era así. No significa que antes lo era y ahora dejó de serlo, significa que nunca lo fue. ¿Sí? Entonces la religión, digamos que se metió, o los contenidos se metieron en unos terrenos en los que no les correspondía. La ciencia me puede explicar la diferencia entre una criptógama y una fanerógama, hablando de plantas, por ejemplo, pero no me puede explicar por qué nacemos y por qué morimos. Y de hecho, la explicación que me pueda dar la religión no será una explicación científica, será una explicación que yo podré aceptar o no, y es aquí donde vamos a un segundo momento. ¿Sí? Nosotros no somos individuos en el estricto sentido del término. Somos unas personas que desde que nacemos, nuestra misma configuración es dentro de una comunidad. Somos unos singulares comunitarios, dice insistentemente el doctor Dussel, ¿sí? Nosotros transmitimos, somos herederos de la comunidad a la que pertenecemos. Y es precisamente esta comunidad la que trata de seleccionar, de elegir, de proponer, de transmitir y de perpetuar este conjunto de respuestas fundamentales ante las preguntas fundamentales de la vida. ¿Sí? Que es ahí donde históricamente se van creando los sistemas religiosos. Si se me apurara en este momento para dar una definición de qué es un sistema religioso, diría que sería un conjunto de respuestas que ofrece una comunidad a las inquietudes de la religiosidad. Y aquí, importante, me atrevo a afirmarlo quizá de manera categórica. Todo ser humano en algún momento de su vida se hace las preguntas fundamentales. Es decir, todo ser humano en el fondo es religioso, en el sentido de religiosidad. Ahora bien, que las respuestas no las busque exclusivamente en el sentido religioso, esa es otra cosa. Que las respuestas las puede buscar en la filosofía, las puede buscar en el arte, las puede buscar en cualquier otro ámbito, ¿sí? Ya aquí dependerá de algo precisamente fundamental, que es precisamente la fe. La fe es la respuesta que las personas, cada uno de manera singular, razonable y de manera libre, da a las respuestas a las alternativas de respuesta que me brinda el sistema religioso. En este sentido, nadie me puede obligar a creer absolutamente nada. Y cuando digo, y lo dije tratando igual de ser preciso con el lenguaje, puedo decir, nadie debe obligarme, no, es que nadie puede. Alguien me puede obligar a decir algo que yo no quiero decir. Alguien me puede obligar a hacer algo que yo no quiero hacer. Pero en definitiva, nadie me puede obligar a creer algo que yo no quiero creer. También, intentando ser precisos, se habla de que compartimos una fe. No, todos compartimos unos mismos contenidos de fe, pero cada quien vive su fe dependiendo de su edad, precisamente de su cultura, de su reflexión, de su madurez, etc. ¿Sí? Tampoco podríamos hablar de que haya una edad en particular. Hay personas que por ciertas condiciones o situaciones de vida bastante conflictivas han tenido que madurar muy rápido y hacerse esas preguntas fundamentales. Y quizá la pregunta más radical sea con respecto a la muerte, ¿no? La muerte puede ser este gran detonador de estas preguntas fundamentales. Aquí Heidegger tiene una serie de planteamientos sumamente interesantes en su libro de Ser y Tiempo, que no puedo en este momento, por limitaciones de tiempo, explicar en profundidad. Pues bien, entonces tenemos una religiosidad propia de todo ser humano y tenemos un sistema religioso, que es la alternativa que me ofrece mi comunidad. Repito, yo puedo acceder a ella o no. Yo puedo buscar las respuestas a mis preguntas, puedo buscar el sentido de mi vida, no nada más en un sistema religioso, en cualquier otro sistema.
¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las características concretas y específicas de este sistema religioso? En primer lugar, tenemos que hay expresiones verbales. Y como digo expresiones verbales, me refiero a expresiones míticas, a expresiones dogmáticas que pueden estar consignadas, por ejemplo, en textos, los textos sagrados, ¿sí? Por ejemplo, la Torah judía, la Biblia cristiana, el Corán musulmán, etcétera, ¿sí? O que también pueden estar consignadas a través de ciertos grabados, como podemos tener quizá los códices, como podemos tener los glifos de ciertas estructuras en la India, en Tailandia, etcétera, ¿sí? Son las expresiones verbales. También hay expresiones morales. En las expresiones verbales es donde está contenida la enseñanza, el conjunto de creencias, ¿sí? Por eso decía que era de carácter mítico o dogmático, o mítico-dogmático. Junto a esto también hay expresiones morales, es decir, expresiones que tienen que ver con los valores, expresiones que tienen que ver con lo bueno, con lo malo, con el comportamiento adecuado o inadecuado. Hay expresiones estéticas, es decir, por lo regular regularmente se reduce la fe a un sentimiento y efectivamente la fe va acompañada de sentimientos, pero no se reduce a sentimientos. Hay elementos también ahí, por supuesto que cognitivos, y cuando digo cognitivos no me estoy refiriendo específicamente a científico-cognitivos, ¿sí? Pero sí hay elementos ahí en donde interviene la razón, la inteligencia. Y también identificamos, perdón, expresiones societarias, es decir, la forma de organizar la comunidad, la forma en la que se organizan las comunidades con determinadas funciones. Estos son precisamente estas 4 expresiones verbales, morales, estéticas y societarias, lo que podemos denominar nosotros como instituciones religiosas. Esto, repito, sería el marco general de la comprensión de lo que sería el fenómeno religioso. Ahora bien, si recordamos al principio, dije que estamos en un mundo y que en este mundo se divide en diversos campos prácticos. Y aquí es donde tenemos, por ejemplo, nuestro mundo, y nosotros todos vivimos dentro de un sistema religioso. Pero este sistema religioso no es el único, sino que se cruza con otros sistemas. Y este cruce puede ser cruce de armonía, si queremos verlo así, o también puede ser un cruce de contradicción, dependiendo el sistema religioso, dependiendo el sistema económico, dependiendo el sistema político, dependiendo el sistema educativo, o dependiendo de cualquier otro sistema. Es decir, a lo largo de la historia, lo que nos podemos dar cuenta, haciendo una reflexión, por ejemplo, en los sistemas teocéntricos de algunas culturas antiguas, es que el sistema que vertebraba los demás sistemas era un sistema religioso, ¿sí? Que podemos ver en otras culturas, en otros tiempos, en otras geografías, que lo que vertebra el sistema general de una comunidad, de una cultura, era un sistema político. No quiere decir que los demás sistemas no existieran, sino que al final de cuentas eran vertebrados, vinculados, guiados u orientados por el sistema político, ¿sí? Entonces, aquí hay un diverso cruce de sistemas como se trato de representarlo en este breve esquema. Ahora bien, aquí una cuestión muy interesante es que cuando hablamos de religión, en el fondo, si nos atenemos a la etimología de la palabra, tiene que ver con religare, es decir, volver a unir. ¿A unir a quién? Unir a las personas con, vamos a decir, Dios, misterio, ¿sí? Ahí, disculpen ustedes, puse Dios, quería seguir manteniendo la palabra misterio, para no reducirlo específicamente a alguno, y con el mundo. Es decir, religare es esta visión de conjunto que tenemos de la realidad. ¿Por qué? Porque el sentido de la vida no es nada más, no se reduce nada más a una dimensión del ser humano, sino que abarca la totalidad de la persona,
en los diferentes campos en los que se desenvuelve, ¿sí? Entonces, este religare es unir a la persona consigo misma, con los demás, con este misterio, reciba el nombre que reciba, y con el mundo. Pero, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido específicamente en la llamada modernidad? ¿Sí? En la modernidad que comenzó, si gustan ustedes ubicarla, por ahí del siglo XVI, por lo menos en sus inicios más elementales, pues que hubo una separación, hubo una fragmentación, y esta segmentación de repente fue la religión, es decir, la relación de la persona con la divinidad se particulariza. Ya no es un fenómeno colectivo, lo cual implicó una serie de ventajas, pero también implicó una serie de problemas para comprender la realidad. Entonces, en esta modernidad, principalmente de carácter eurocéntrico, la relación se individualiza, es decir, lo importante es la relación que tiene la persona con Dios. Eso será la religión. Por lo tanto, se va a separar de lo que será la política, que en el fondo la política es la relación de la persona con las demás personas. Y se va a separar también de la relación con el mundo, que aquí podemos decir que es la economía. Ahora bien, ¿por qué hablo de política y por qué hablo de economía? Hablo de política porque en el fondo, así como yo dije que la religión, su terreno propio era el sentido de la vida, el de la política es el de la voluntad, es decir, la voluntad de las personas que forman una comunidad. Y el sentido propio o el contenido propio de la economía es la adquisición de los recursos y de los satisfactores para que el ser humano siga viviendo. En este sentido, entonces, en la visión anterior, en donde todo estaba ligado, podríamos decir que religión, política y economía, si bien es cierto, son campos delimitados con su lenguaje propio, con su sistema propio, con su historia propia, pero no son sistemas aislados, sino que están vinculados con todos los demás. Lo mismo la economía, no es un campo aislado, ¿sí? Sino que está vinculado con todo lo demás. En este sentido, es donde se puede dar una de las grandes contradicciones, repito, durante el desarrollo de la modernidad. Es decir, la política no tiene nada que ver con economía, no tiene nada que ver con religión. Son cosas que se pueden vivir por separado. Dicho de otra manera, es como si en la religión, que es un principio religioso que se repite en varias religiones, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, haz a los demás lo que te hagan a ti. Bueno, no puedo yo seguir una religión que tiene semejante precepto, semejante principio, con una política distinta. Para decirlo, me parece que la mejor expresión es en francés. No puedo seguir una religión de cuidar al otro con una política de chíngate al prójimo, ¿no? O con una economía de chíngate al consumidor y chíngate a la naturaleza y solo busca tu beneficio. Es decir, es aquí donde, repito, se articulan todos estos elementos que vengo mencionando. Entonces, en ese sentido, ¿de qué es de lo que nos damos cuenta? Y ya, todo lo anterior, y les agradezco su paciencia, era para fundamentar este planteamiento que voy a hacer de fe y política. Hay una realidad, que es la realidad de la injusticia estructural. ¿Y a qué me refiero con la injusticia estructural? Es esa serie de actos, funciones o sistemas que no atienden a lo que es el centro o razón de su ser, de su existir, que son los seres humanos. Para decirlo más claro, todo sistema, toda institución, toda función, todo acto es una mediación para la vida humana plena, de la persona en comunidad. Entonces, un sistema, una institución, una función o una acción que no responda o corresponda a esto, pues bueno, podemos decir que es injusta, es decir, no trata al ser humano como ser humano. Aquí en el entendido que el ser humano es, no es un valor,
el ser humano, la vida humana no tiene valor. La vida humana tiene dignidad. Y la dignidad es la fuente de la que emana todo valor. Para decirlo de otra manera, todo sistema es una mediación que está al servicio de la vida humana. Todo lo que el ser humano hace debe de estar al servicio de la vida humana. La religión, la economía, la política, la educación, etc. Entonces, cuando hablamos de injusticia social, tenemos que especificarla. Injusticia religiosa, injusticia política, injusticia económica, injusticia educativa, etcétera, etcétera. ¿Sí? También, incluso injusticia cultural. Aquí tenemos vinculada ante esa injusticia la vivencia de la fe. ¿Cuáles son las posibilidades que hay en este enfrentamiento entre la injusticia estructural que he denominado ahí con la vivencia de la fe? ¿Tienen que ver o no tienen que ver? Por supuesto que tienen que ver, ¿sí? Una injusticia estructural, a final de cuentas, lo que se plantea o ante la que se plantea es una liberación. Es decir, donde las personas que son afectadas por el proceder injusto de los sistemas, instituciones, funciones o actos, ¿sí?, ya no lo sean más. Entonces, eso hablará de una liberación. Aquí sería muy interesante, lástima que no tenemos el tiempo para profundizarlo, ver este carácter liberador que prácticamente existe en muchas, muchas religiones. No me atrevo a decir que en todas, porque sinceramente no las conozco a todas, pero en muchas existe este elemento de liberación y por ende crítico. Ya lo veremos un poquito más adelante. La vivencia de la fe, entonces, tiene que ver con contenidos religiosos, pero mucho cuidado. Nosotros regularmente, repito, desde la modernidad, solemos entender que esta liberación es solamente una cuestión o política o económica aislada, ¿sí? Pues sí, pero no del todo. Los contenidos religiosos los vemos de una manera quizá muy, muy singular. Incluso me atrevería a ser un poco más radical y decir individualista, ¿sí? Donde lo importante es la fe que yo profeso. Y donde lo más importante no es tanto la vida que yo tenga, sino el final de la vida, ¿sí? Es decir, no importa quién haya sido yo, no importa cómo haya sido yo, si al final me arrepiento, si al final de cuentas hago lo que tengo que hacer, lo importante ya es que las puertas se abran para la llegada a los campos elíseos, al reino de los cielos, al paraíso de Yahvé, al paraíso de Alá, etcétera, ¿sí? Es decir, se ve de esta manera. Pero repito, eso es verla de una manera demasiado superficial. En el fondo, y si nos ponemos en estricto sentido, hablar de liberación, la causa de toda esa injusticia es, desde que una perspectiva religiosa, desde muchas de las religiones, podríamos denominar pecado. ¿Sí? Pecado. No me voy a meter ahorita mucho en el conflicto de la concepción de pecado en cada una de las religiones, sino desde la concepción incluso etimológica. Pecado es amarteia, y amarteia era una palabra que se utilizaba específicamente en el ámbito de la arquería. Marteia era cuando se atinaba, cuando el arquero atinaba el blanco. Amarteia era cuando fallaba el tiro, es decir, es lo errado, lo equívoco, lo que no corresponde. Entonces, si hay una injusticia estructural que precisa y que requiere una liberación, es precisamente su raíz, su fundamento es el pecado, ¿sí? En tanto desviación, en tanto equívoco. Cada religión en particular le da sus pesos específicos. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto, cada quien, decía yo, vive su fe de manera personal, de manera íntima, pero lo cierto es que toda fe tiene una dimensión comunitaria, tiene una dimensión social. Es decir, yo no vivo mi fe solo. A final de cuentas, yo aprendí la fe dentro de una comunidad, la vivo y la comparto dentro de una comunidad. Es este elemento comunitario que está ahí. Y además, no solo es un elemento o no solo es una realidad que yo espero hasta el final de la vida, sino que también tiene una configuración histórica. Es decir,
es en el actuar cotidiano, es en el actuar del día con día, en la vida de todos los días, en los diferentes campos en los que yo me desenvuelvo, en donde yo, a final de cuentas, vivo mi fe, por ejemplo, como budista, como musulmán o como cristiano. Yo no soy cristiano, musulmán o judío, nada más cuando estoy en la sinagoga, en la, en el templo, ¿sí? O en la mezquita. Yo soy judío, cristiano, musulmán las 24 horas del día. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas tengo una visión de la vida, tengo una visión de la realidad, tengo una visión de mis responsabilidades siempre. Y visión que trato de llevar precisamente a todos los campos en los que cotidianamente me desenvuelvo. Porque todos nosotros somos quizá creyentes, quizá no, pero somos ciudadanos, somos hijos, somos empleados o empleadores, somos contribuyentes, somos esposos, esposas, novios, novias, etcétera. Es decir, nos movemos cotidianamente en diferentes campos. Es precisamente aquí en donde se da esta relación. Entonces, si al final de cuentas queremos hablar de la dimensión política de la fe, no es que sea algo nuevo, es que más bien siempre la tuvo. Es hasta la modernidad en donde se rompió esta dimensión política de la fe. Me refiero a esta dimensión que tiene que ver con la relación con las demás personas, con la forma de organizarse de las demás personas. ¿Cuál es la gran diferencia que hay en ese sentido? Que la religión no es un movimiento político, ¿sí? No confundamos esto. La religión es una vivencia, sí, personal, singular, dentro de una comunidad, pero que desde mí proyecto hacia la comunidad. La cuestión política es antes una modificación de estructuras, una modificación de sistemas, una modificación de instituciones, ¿sí? Entonces, es ahí donde pueden llegar a tener un paralelismo, quizá un encuentro, precisamente esta cuestión de la fe que hay. Esto sería, repito, de una manera muy sucinta, de una manera muy amplia, lo que tendría aquí para plantearles al grupo, ¿sí? Creo que sería muy interesante ahorita, pues, escuchar todas las aportaciones, las dudas, los comentarios, lo que fuera necesario, precisamente, pues, para establecer el diálogo. Así es, muchas gracias Alejandro, porque la verdad estuvo muy interesante. Es un tema que nos ha dejado sorprendidos a bastantes de nosotros. Tenemos varias preguntas y comentarios. Vamos a empezar con los saludos. Están saludando desde Ciudad Obregón, están saludando del municipio de Guatabampo. Vamos a leer cada uno de ellos. Adelante, por favor. Nos acompaña el compañero Luis Palazuelos desde Hermosillo, Sonora. Un gusto estar por aquí. Nos acompaña José Valencia Dabud. Hola, ¿qué tal? Nacho Valencia de Ciudad Obregón. Está con nosotros también presente el Círculo de Estudio General Álvaro Obregón del municipio de Guatabampo. Tenemos también el Círculo de Estudio Sapere Aude, saludando a Alejandro Méndez y a todos los círculos de estudio que siguen la transmisión. Está también con nosotros Ana María Mesa Gutiérrez, saludos. Tenemos el compañero Edgar Mejía desde el municipio de Guatabampo, Sonora, saludando. Tenemos también el Círculo de Estudio Adlis de Nava. Nos acompaña la compañera Nubia Valencia. Buenas tardes desde Hermosillo y en Viernes Santo, fuera de lo común. Nos comenta la compañera Adlis del Círculo de Estudio Nava. Sí. Entonces, ¿cuál es la dimensión política de la fe? La dimensión política de la fe es la que tiene que ver en la relación del creyente con sus semejantes. Fundamentalmente esa. Es decir, si entendemos por política solamente la cuestión de la estructura, la cuestión de todo un sistema
de organización del Estado, que esa sería otra cosa distinta, ahí quizá ya caeríamos en equívocos. La dimensión política de la fe es que toda religión tiene una dimensión política. ¿Qué tan conscientes somos de esa dimensión? Es una cosa, ¿sí? Aquí quizá el principal problema es el problema de la coherencia, ¿no? Es decir, hasta qué punto mi comportamiento es coherente con la fe que profeso o con la fe que no profeso. Hace un momento yo decía que una persona tiene una religiosidad, pero no necesariamente busca respuestas a sus preguntas en un sistema religioso. Es decir, un ateo, contrario a lo que se cree, se piensa que es una persona que no cree absolutamente en nada, que de ahí al nihilismo hay nada, es un pequeño paso. Y sin embargo, hay personas que no creen que exista o que el sentido de la vida esté en una instancia superior y que sin embargo, sí, la vida vale la pena ser vivida y hago el sentido de mi vida una causa estética, una causa política, etcétera, ¿no? Y es ahí donde tanto creyentes como no creyentes pueden conjugarse. Sus motivaciones serán distintas, pero en el fondo pretenden lo mismo, a final de cuentas, justicia. Y aguas, justicia para los jodidos, pues, ¿sí? Y si esto es lo que se pretende, ahí es donde pueden coincidir perfectamente bien. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña también en esta linda tarde la compañera Rosa Carmina Ruiz Millán, del municipio de Guatabampo. Tenemos una pregunta del compañero Luis Palazuelos, de Hermosillo. Adelante. ¿Es nuestra ideología de izquierda la suma de vivencias, estudios, experiencias que traemos de los distintos campos de nuestro mundo? ¿En qué hemos estado caminando cada quien? ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Es nuestra ideología de izquierda la suma de vivencias, estudios, experiencias que traemos de los distintos campos de nuestro mundo? ¿En qué hemos estado caminando cada quien? Pues tendría que preguntarle a cada quien para que se pudiera responder esta pregunta. Si lo que se refiere es de izquierda, y qué bueno que se señala esto, hay una corriente de izquierda muy extraña, ¿no? Principalmente la que viene de Europa, en donde se dice que ser de izquierda es necesariamente ser ateo, ¿no? Donde necesariamente ser ateo. Y la verdad es que es una vertiente que históricamente ha tenido mucho peso, ¿no? Y sin embargo, la verdad es que me parece que una de las personas que se ha encargado de desmentir esto ha sido el doctor Dussel, porque muchas de las gentes de izquierda que hablaban expresamente de un ateísmo marxista, ¿no? El doctor Dussel se encargó de escribir un volumen maravilloso que se llama Las metáforas teológicas de Marx, ¿sí? En donde sí, es cierto, Marx era ateo, pero aguas, no era ateo de la religión, que en este caso estábamos hablando de la religión protestante de la época en la que Marx escribió, del contexto, sino de la religión del sistema. Como lo dije yo hace un momento, hay sistemas, el sistema político y el sistema religioso se pueden llegar a cruzar. Y no podemos negarlo. A lo largo de la historia, el sistema político ha usado al sistema religioso en su beneficio. O también el sistema religioso ha usado al sistema político en su beneficio, ¿sí? Eso es indudable. Pero decir que ser de izquierda significa dejar o renunciar a esta dimensión tan fundamental del ser humano es un error. Y es un error que nos lo ha expresado la historia, ¿sí? ¿Por qué muchos movimientos de izquierda no arraigaron con cierto sector de nuestro país estudiantil, universitario? Sí, pero ¿por qué muchos no arraigaron realmente en el pueblo? No arraigaron porque nuestro pueblo tiene una profunda religiosidad popular, ¿no? Es decir, ahí tenemos los ejemplos que mencionaron, por ejemplo, el día de ayer, el Fisgón, ¿no? O incluso Juan Manuel Antier, cuando nos hablaban del movimiento de Hidalgo, ¿no? Hidalgo era un cura, Morelos era un cura, Matamoros era un cura, ¿sí? Y se empleaban símbolos religiosos, porque a final de cuentas son los símbolos que identificaban, que son capaces de integrar, de unir y de darle sentido, en este caso también una lucha. Una Virgen de Guadalupe que no solo fue utilizada como estandarte por Hidalgo, sino que también fue utilizada por el mismo Zapata, que hoy conmemoramos el 101 aniversarios de su ejecución, ¿verdad? También, ¿no?
El mismo Zapata, que también, es decir, es tocar la sensibilidad del pueblo. Entonces, cuando se pone como requisito dentro de un movimiento de izquierda renunciar a toda creencia religiosa, hombre, pues estás perdiendo una de las riquezas más grandes que tiene nuestro pueblo, que es precisamente su fe. Y no se trata de manipular la fe, se trata, al contrario, de ser coherentes con esa fe. Así es. Tenemos un comentario de Jorge Rossi. Sí. ¿Qué opinión tiene sobre los tintes religiosos en el discurso de López Obrador desde perdonar los delitos de los expresidentes, mencionar citas bíblicas en sus discursos y hacer alianzas con las iglesias evangélicas? Híjole, Pero un político... perdón, Lisbeth, perdón, no escuché bien, como que se estuvo cortando un poquito el audio. Por favor. ¿Qué opinión tiene sobre los tintes religiosos en el discurso de López Obrador? Desde hablar del perdonar de los delitos de los expresidentes, mencionar citas bíblicas en sus discursos y hacer alianza con las iglesias evangélicas. Para un político de izquierda convencional y ortodoxo, esto implica una desviación hacia la derecha o al conservadurismo. Por otro lado, cuando López Obrador desatiende su seguridad, atendiéndose a la protección del pueblo, casi atendiéndose a la buena de Dios, ¿no corresponde todo eso al perfil de un líder mesiánico? Reproche tan careado, además, por muchos comentócratas del conservadurismo. Son muchas cosas las que están preguntando ahí, ¿no? Sí, decía yo, son campos distintos y cada campo tiene su lenguaje, tiene su historia, etcétera. Entonces, sí es cierto que las razones que se dan dentro del campo político, en este caso Andrés Manuel López Obrador, si va a hablar de lo político, que habla en terminología comprensible y política, ¿sí? La terminología religiosa es quizá para otros campos, otros espacios. Cuando hablan de la alianza de Andrés Manuel con las iglesias evangélicas, no sé sinceramente a qué alianza se refieren, ¿eh? Sinceramente todavía no me queda claro, porque cuando se dio el fenómeno en que se repartió la famosa cartilla moral de Alfonso Reyes, muchos comentócratas, opinólogos y gente bastante pendeja que no había leído la cartilla moral de Alfonso Reyes, decían que la iglesia evangélica no se puede meter en cuestiones de política. Y dices, sí, pero la cartilla moral no la escribió ninguna iglesia evangélica. Las iglesias evangélicas simplemente se dedicaron a distribuirla como se estuvo distribuyendo en muchísimos lugares, ¿sí? Es decir, en este sentido, me parece que ahí hubo, como todo lo que está sucediendo, una serie de visiones parciales con respecto a esta estimación. Ahora bien, cuando se habla del mesianismo, sí, ciertamente es un problema, pero mucha atención, aquí también tiene que ver con la cuestión del lenguaje y de lo que se interpreta. Por ejemplo, si nosotros nos atenemos, y aquí no me quedaría más que remitir a los maravillosos cursos que ha dado Juan Manuel Contreras, ¿sí? Cuando habla de Walter Benjamin, precisamente, él tiene un concepto político y es el concepto del mesianismo, ¿sí? Y sí, es un concepto que tomamos desde el campo de lo religioso, pero al final de cuentas tiene una significación de índole política, que tiene que ver con la transformación de un sistema que ha sido injusto por un sistema de mayor justicia. No perfecto, es imposible, pero de un sistema de mayor justicia. Aquí, repito, sí, quizá el vocabulario y el lenguaje, evidentemente que no lo reduzco a un problema semántico, va mucho más allá de eso, pero me parece que ahí la cuestión del lenguaje sí tendría que ser quizá un poco más claro, para evitar estas distorsiones. Y la otra mención que hacían de que sería regresar a un conservadurismo, a lo mejor yo escuché mal, y no sé si se refieren a esto, cuando Andrés Manuel en una de las conferencias matutinas enseñó las estampas que le entregaba a la gente. En ningún momento, hasta donde yo recuerdo, quizá ya me falla la memoria, en ningún momento dijo, esa es la manera en la que yo me protejo. Simplemente dijo, esto es lo que la gente me ha regalado, ¿no? Como una muestra de
de afinidad que las personas tienen para con él. La cuestión de su seguridad, pues bueno, a final de cuentas es algo ciertamente preocupante para muchos, pero no deja de ser un elemento simbólico muy importante, ¿no? Es decir, a final de cuentas, él se declara servidor del pueblo, ¿no? Y por lo tanto, como servidor del pueblo, pues confía precisamente en ese pueblo. No dice que nadie lo proteja. Él no dice, yo no necesito protección, dice, a mí el pueblo me protege, ¿no? Digo, que le pone los pelos de punta a su equipo de seguridad, por mínimo que sea, pues sí es cierto, ¿no? Pero ciertamente no habría que confundir. Ahora, cuidado con el conservadurismo. Hablar de religión es hablar de conservadurismo per se, ¿sí? Cierto. Hay vertientes, y sobre todo recuerdo una pregunta que le hacían ayer al Fisgón, que hablaban de si la iglesia era conservadora, y dices, híjole, no podemos hablar de una estructura única, monolítica. Tendríamos que hablar de ciertas autoridades o de ciertas personas, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Católica, Apostólica y Romana ha tenido papas como un Juan XXIII, ahorita como un Francisco, pero ha tenido personas tan cuestionables como un Alejandro VI, que era Rodrigo Borgia, ¿no? Es decir, ya eran palabras mayores, ¿no? Y lo mismo aquí, tenemos obispos como Raúl Vera, el obispo de Saltillo, ¿no? Que no es nada conservador, y obispos como el arzobispo de Guadalajara, ¿no? No en funciones, ¿sí? Es decir, hay una vertiente variada. Hablando en específico del cristianismo, podemos decir que hay 3 vertientes predominantes en la actualidad. La que se puede denominar la profética, la integrista y una que podría ser la progresista, ¿sí? Que es una nomenclatura que ya el obispo von Balthasar alguna vez describió y delimitó, ¿no? Pero vamos, no podemos hablar de una sola vertiente del cristianismo en específico, hablando del cristianismo en específico. Aquí me abstuve, no quería yo hablar específicamente de una religión, sino hablar en el plano mucho más amplio, ¿no? De todo lo que fueron las religiones. Como digo, estos temas darían para muchísimo, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de Pablo Méndez. Se habla mucho del que el que salva al pobre, al jodido. Pero ¿cuál es el papel del jodido desde su fe para atender al mundo que le rodea? Interesante pregunta. Yo creo que ahí es la toma de conciencia. Es decir, alguna vez la doctora Karina Ochoa tiene una reflexión muy interesante hablando del machismo y el feminismo. Y decía, ¿cuál es la primera condición? La primera condición es que la persona, en este caso el jodido, reconozca que su condición de jodidez no es porque se la merezca, sino es una condición que socialmente se ha construido. Desde la modernidad, por ejemplo, y esto lo podemos ver en diversidad de reflexiones, claro, dignas de debate quizá todas ellas, donde es tal el individualismo que se culpa a la persona de su condición. Es decir, el pobre es pobre porque es una persona incapaz, es una persona huevona, que no ha sabido aprovechar las grandes oportunidades que le brinda la globalización para salir adelante y ser un emprendedor, resiliente, asertivo, etcétera, ¿no? Y nunca se cuestiona el elemento estructural. Nunca se cuestiona. Y claro, hay un elemento de corresponsabilidad de las personas, pero también hay un elemento estructural, un elemento del contexto social, educativo, político, económico en el que la persona convive, ¿sí? Entonces, no solo es responsabilidad del individuo, es también responsabilidad de una comunidad. Una persona que no come porque no hay alimento en la comunidad en la que él vive, bueno, con todo el drama que eso tiene, es terrible. Pero una persona que no come en un contexto donde algunos mueren de desnutrición, pero otros mueren de indigestión, eso ya es para cuestionar ese sistema, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de Esperanza Fuentes. ¿Qué opinas? No escuché la pregunta, ¿eh? Sí, se la repito. Por favor. ¿Qué opina de la teología de la liberación? La teología de la liberación fue un movimiento sumamente interesante que se dio por ahí de los 60s, ¿sí? Precisamente en América Latina. Curiosamente, muchos de los promotores fueron personas o bien de origen europeo o que se formaron en Europa, latinoamericanos formados en Europa, ¿sí? Que llegaron y la realidad que se vivía en Europa con respecto a la región
es una realidad muy distinta en la que se ve en América, específicamente en América, y que después se extendió hacia África y Asia. Entonces, la teología de la liberación me parece que fue una respuesta que se quería dar, sobre todo en estas épocas tan conflictivas. Estábamos hablando de las épocas de las dictaduras latinoamericanas, en donde prácticamente el poder religioso institucionalizado estaba completamente plegado hacia las disposiciones del poder o de estas dictaduras, ¿sí? Entonces, ahí viene un cuestionamiento muy profundo por parte del pueblo, de decir, bueno, si Dios estuviera aquí, ¿del lado de quién estaría? ¿Sí? Entonces, es ahí donde se dan todos los desarrollos que se vincularon mucho con el marxismo, o por lo menos así se aludía para desprestigiarlo, a final de cuentas, ¿no? Decir marxismo, decir marxista era decir comunista, y decir comunista era decir el diablo, ¿no? Y ahí hubo una serie de elementos. Ahora, no hay una teología de la liberación, hay varias teologías de liberación. Y cuando digo varias, me refiero a distintos enfoques, distintas perspectivas, claro, por un grupo muy particular representativo de ciertos teólogos, ¿sí? Pero dichos teólogos, en el fondo, lo que eran era refrescar la mirada. Cuidado, no es casualidad que el actual Papa haya sido formado por uno de los padres, o no sé si ya ahorita de los abuelitos, de la filosofía de la teología de la liberación, como fue Juan Carlos Escanone, ¿sí? Él fue uno de los padres, tanto de la filosofía como de la teología de la liberación, y fue maestro de jesuita, y fue maestro de Jorge Bergoglio, ¿sí? El actual Papa. Aquí hay algo, es decir, quizá lo que en algún momento se consideró un equívoco, quizá ahorita ya pueda ser un acierto. Es decir, todos los cardenales que de repente voltean a ver América, hablando del cristianismo católico, con un papa con las características de pues me parece que llama bastante la atención. Entonces, la teología de la liberación fue un movimiento teológico que precisamente quería responder ante esa teología de la resignación. ¿Qué es la teología de la resignación? Dios te puso como estás, Dios quiso que tú estés donde tú estás, al pobre donde está, al rico donde es rico. Contradecir ese orden natural sería estar en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Que en realidad era un manejo perverso, en última instancia, de la religión. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más del compañero Pablo Méndez. Dice, ¿podría ser la fe una herramienta útil para encontrar cómo cambiar el mundo en el que estamos? Sí, no me atrevería a decirle una herramienta, yo me atrevería a decirle una disposición humana, pero no es suficiente. Es decir, si realmente se quiere cambiar, no es solo con religión. De la religión vendrá la motivación, de la religión vendrá ese fuego, por llamarle metafóricamente, que calienta el corazón, ¿sí? Pero no es suficiente. Es decir, el problema no es de índole religiosa, el problema es de índole política, educativa, económica, alimentaria, ecológica, etcétera. Y vuelvo, cada uno de estos terrenos tiene sus lenguajes, cada uno de estos terrenos tiene sus formas, sus metodologías. Entonces, yo por muy buena intención religiosa que tenga, no voy a cambiar un sistema económico. Necesito economistas que lo puedan y que lo sepan hacer, ¿no? Necesito científicos, necesitamos personas preparadas. Repito, el elemento religioso puede ser este elemento motivador, cierto, pero creo yo que no es suficiente. Es decir, nos puede dar el impulso necesario, pero no las concreciones que se precisan, precisamente para poder hablar dentro de una perspectiva de fe, cambiar el mundo, y me parece que esa es la mayor riqueza que se puede encontrar en las fe religiosas, o en las fe también no religiosas, ¿no? La posibilidad de otro mundo es posible, ¿no? Es decir, el mundo, siendo lo que es, puede cambiar. Y no se trata de ser optimistas, ¿no? Todo va a cambiar de la noche a la mañana, no. Pero tampoco de ser pesimistas, nada puede cambiar. No, se trata de ser, como dice mucho el doctor Dussel, realistas críticos. Es decir, las cosas pueden cambiar, pero no de manera cómoda, ni rápida, ni fácil. Y hay que ver de qué manera pueden cambiar. Algunas llevarán mucho tiempo, pero sí puede cambiar. Las estructuras, decía yo, están para servir al ser humano, todos los sistemas.
Por lo tanto, por muy imponentes que sean, el ser humano los construye con sus acciones, los perpetúa, pero también los puede refutar. Repito, no de manera cómoda, ni rápida, ni fácil, pero pueden cambiar. Pero hay que comenzar. Así es. Tenemos también una pregunta, comentario. Al propósito del contexto del día de hoy, Viernes Santo, para los católicos, Cristo fue ejecutado como un reo político y a los primeros cristianos se les vio también como una amenaza al estatus que para el Estado y por eso se les persiguió en los primeros siglos del cristianismo. Por lo tanto, el ejercicio del cristianismo primigenio no implica un vínculo del compromiso político de la fe. Por supuesto, de hecho, me parece que esa observación es bastante precisa. Si Jesús hubiera sido un blasfemo solo religioso, él debería haber muerto lapidado, o sea, apedreado, ¿no? Como castigo religioso. Y sin embargo, no tuvo un castigo religioso, tuvo un castigo político. Es decir, la cruz era el castigo reservado para los rebeldes al imperio. Se le llegó a considerar un rebelde al imperio, porque cuidado, era un tremendo crítico de la ley judía, y me atrevo a decir también de la ley romana, ¿no? Y me parece que esto se va a concretar de una manera mucho más clara, por ejemplo, en los textos de San Pablo, específicamente en la carta a los romanos, ¿no? En la carta a los romanos se lee a Pablo, pero se puede leer como un crítico político, como un crítico de la ley. Impresionante ahí todas las contribuciones o todas las reflexiones que de ahí se pueden derivar. Pero sí, volvemos al caso. El comportamiento de Jesús era un comportamiento, su simple acción y sus palabras criticaban desde la realidad a la estructura en la que se vivía. Y lo peor, el pueblo le hacía caso. Yo creo que eso era lo peor. Que el pueblo le hacía caso, el pueblo lo escuchaba, y por lo tanto eso lo volvió un tipo peligroso, tan peligroso que hubo necesidad de matarlo. Uh-huh. Al respecto me gustaría recomendar, hay un libro fascinante que se llama Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Me parece que es un libro en donde se puede dar seguimiento a esta reflexión histórica, 100% histórica, del contexto y de la significación del actuar de Jesús en los diversos campos en los que se desenvolvió. Bastante bueno. Jesús, aproximación histórica, de José Antonio Pagola. Un libro que puede ilustrar bastante si alguien tiene la inquietud de profundizar en estos temas. Muchas gracias. Y por supuesto, si nos los puede proporcionar de casualidad que usted lo tenga a la mano virtual, nosotros se lo podemos hacer llegar a cada uno de los televidentes en este momento. Perfecto. Tenemos una pregunta, comentario. Hay un momento teológico que nació como respuesta a la teología de la liberación, que le ha llamado teología de la prosperidad, que defiende la prosperidad y privilegios de los poderosos como una bendición de Dios. ¿Nos podría hablar un poco al respecto? No, de hecho, la denominada teología de la prosperidad no fue como respuesta a la teología de la liberación, fue mucho antes, ¿sí? Es en realidad una derivación de lo que podríamos decir el protestantismo, ¿no? Propiamente hablando inglés, con la reforma de Cromwell, ¿no? El anglicanismo, propiamente, en donde se retoma una visión antigua, ¿no? Es decir, la riqueza como expresión de la bendición de Dios, ¿no? Es decir, el tener riqueza, el tener en este caso dinero, sería una manifestación de que uno había sido bendecido por Dios, ¿sí? Que es una forma, a final de cuentas, de interpretarlo, pero una forma muy interesante, porque a final de cuentas la verdad es que no tiene demasiado arraigo. Toda la riqueza, por ejemplo, que se habla en el Antiguo Testamento, de la prosperidad como riqueza, pero es la riqueza del producto de tu trabajo, no de la apropiación del trabajo del otro, ¿sí? Que es la que causa sufrimiento. El producto de tu trabajo es el que te da los bienes, el que te da ciertas condiciones y aguas. La riqueza es el acceso a los recursos que te permiten adquirir los satisfactores de tus necesidades. ¿Sí? Muy bien. Pero pecado, en este sentido, sería aquellas acciones
en las que yo me apropio del trabajo del otro y no le permito al otro el acceso a los recursos y a los satisfactores de sus necesidades. Lo estoy matando, pues. Sí, muy cierto. Nos comentan los compañeros de Empalme. ¿Creen que el mundo sería mejor en un mundo paralelo donde no existiera la religión? Pues no tengo la menor idea si sería un mejor mundo. Simplemente no sé de qué manera podríamos responder a estas preguntas fundamentales que tienen que ver sobre el sentido del vivir, del morir, del sufrir, del acontecer, ¿sí? Vamos, si este planteamiento se hace como una forma de contrastar y de evidenciar los efectos negativos que han tenido en ciertos momentos de la historia las religiones, pues sí, pero la verdad es que no conozco institución humana en ningún campo que haya sido absolutamente gentil, noble y respetuosa, ¿eh? Es decir, ha habido guerras religiosas, claro, pero también ha habido, como hay, guerras económicas, por motivos políticos, etcétera, ¿no? Incluso hasta por elementos culturales. Es decir, vamos, no conozco ninguna institución perfecta. Y con esto no quiero justificar yo los desvaríos y los dislates, ¿no? Precisamente para eso existe la historia, para aprender de ella, ¿no? Pero creo yo que en la religión se juega mucho de lo importante o de lo significativo del ser humano, ¿no? Y reitero en ello, el hecho de que una persona haya decidido no creer, eso no la hace de ninguna manera, en ningún sentido, ni más ni menos persona, ¿no? Al contrario, si tiene un objetivo claro en su vivir, y ese objetivo que le da sentido a su vida, tiene que ver con la armonía de todos estos elementos que hemos mencionado, son perfectamente coincidentes, ya no digo con la religión cristiana, con cualquier otra religión, en su generalidad. Repito, no las conozco a todas, pero por lo menos las que yo conozco y he estudiado, todas tienen muchas distinciones, pero muchos puntos de semejanza, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Continuamos con los comentarios y saludos de los compañeros. Tenemos también presentes al Círculo de Estudio Los Rieleros de Empalme. Tenemos a nuestro compañero Gilberto Campos saludando desde Empalme. Comenta que le gustó mucho la explicación de la fe. También tenemos un comentario de Trinidad Laborín. Excelente tema. Saber diferenciar hasta cierto punto la injerencia de la religión en el gobierno y viceversa, la política y la religión sin fines. Tenemos a nuestra compañera Alba Esquinca. De hecho, el sistema político en México siempre ha sido trabajando, ya sea por medio de la logia masónica o por la religión católica. También está el compañero Coster Solís saludando desde el municipio de Empalme. Así también está la compañera Ana Mesa saludando desde el municipio de Guatabampo. Como lo ven, tuvimos mucha participación el día de hoy. Solo nos queda por agradecerle una vez más por haber aceptado esta invitación. Esperamos, como ya le comentaba, que sea la primera de muchas en este círculo de estudio, más que nada el ciclo que estamos viviendo de videoconferencia durante la cuarentena. ¿Algún comentario que a usted le interese para fortalecer y motivar a cada una de las personas que nos están escuchando? Pues, Liz, me parece que, en primer lugar, felicitarlos a ustedes, a todo su equipo, ¿no? A ti, a Heriberto, a Esteban, por ese trabajo que se está haciendo. Me parece que es una iniciativa bastante loable, ¿no? El tratar de llevar estos temas, sinceramente, a mí me confundió un poquito, ¿no? Me extrañó, porque estos temas, por lo regular, no son temas muy populares y son temas, como te podrás dar cuenta, bastante polémicos, ¿no? Donde hace falta quizá mucha precisión, quizá mucho más tiempo para poderlos abordar, y me parece bastante valiente de su parte el que los traten, ¿no? Y por ende, pues los quiero felicitar por esto, y por supuesto, si en algún momento no escarmentaron y quieren volver a cometer el error de invitarme, pues estaría a su disposición con mucho gusto.
Claro que no es un error, para nosotros es un honor tenerlo aquí. Muchas gracias, Lisbeth. Sin más por el momento, los invito a cada uno de ustedes que sigan resguardándose en su casa, por favor, no salgan. Hay que cuidarnos porque el día de mañana queremos vernos todos. Los invito a que nos sigan viendo la próxima transmisión. El día lunes en el grupo les estaremos pasando cada uno de los enlaces y sobre todo los invitados especiales que nos acompañarán. Sin más por el momento, le agradezco al equipo de logística y técnico que han estado haciendo todo esto posible. Que tengan un excelente fin de semana a todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bye.